Hoy en Los Sentidos vamos a hablar de una de las sociedades secretas o llamadas secretas, que es la Orden de los Rosacruces. Nos encontramos con su delegado aquí en España, él es el gran maestro de la antigua y mística Orden Rosacruz, Hugo Casas. Hugo, bienvenido. Muchas gracias. ¿Cómo es que siempre estáis acompañados de cierta aureola de misterio, una sociedad secreta que parece que nadie puede acceder a esta sociedad? Yo creo que no es así. No, al contrario. Por supuesto, hoy en día es todo lo contrario a lo que estamos diciendo o a lo que me estás comentando, puesto que el interés de la antigua y mística Orden de la Rosacruz y de la Orden Rosacruz a través de todos los tiempos siempre ha sido darse a conocer a las personas, ¿no? Lo que pasa es que en otras épocas anteriores podemos decir que, dadas las persecuciones políticas y religiosas, se han formado ciertos mitos y leyendas en torno a este tipo de organizaciones. ¿Persecuciones? ¿Habéis sido perseguidos? Sí, de hecho, hasta la desaparición del franquismo en España esta asociación no estaba permitida, estaba prohibida. ¿Y por qué no estaba permitida en la época del franquismo? ¿Tan malos erais? No, todo lo contrario. Yo pienso que hay un problema de falta de comprensión y de conocimiento que se arrastra desde hace muchísimo tiempo, como te digo, y ya no solamente a nivel social, sino a nivel religioso, y esta confusión es la que genera este tipo de problemática, ¿no? La problemática de la persecución, y además que tú sabes que en la antigüedad todo lo que no era bien recibido no era aceptado. Entonces, digamos que la MORC, al igual que otras organizaciones de carácter filosófico, iniciático y tradicional, pues siempre han tenido la habilidad de decir la verdad, y esto durante muchas épocas, mucho tiempo, no era bien visto. Decir la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Bueno, gran pregunta, ¿eh? El concepto de la verdad es muy relativo. Yo me refiero a la verdad en cuanto a muchísimas cosas que hoy en día afortunadamente ya quedan desveladas y quedan abiertas al alcance de todo el mundo, como estás viendo a través de libros, a través de publicaciones y a través de la posible afiliación a sociedades o a organizaciones como la MORC. Por eso decíamos que AMORC, que es serían las siglas de... Antigua y mística Orden de la Rosacruz. De la Rosacruz. Es una orden mal llamada secreta, porque habitualmente sí que os gusta divulgar todos los conocimientos a través de diferentes medios de comunicación. Sois una sociedad que está abierta e incluso permitís que cualquiera pueda también acceder a los conocimientos de la Orden Rosacruz, ¿no? La leyenda nos habla de los Rosacruces, Hugo, como alquimistas, guardianes de los conocimientos esotéricos, ocultos, también como grandes iniciados. ¿Qué hay de cierto en todo esto? Mira, la leyenda siempre está basada en algo que siempre es muy real, muy auténtico, pero que también, por otro lado, tiene un poco de exageración, ¿no? Lo que sí que es cierto es que los Rosacruces siempre han sido personas dedicadas al conocimiento profundo de los misterios de la existencia, a la relación entre el cósmico, el universo y el ser humano, y pues al conocimiento profundo de la parte espiritual del ser. Esta es la realidad. También es cierto que los Rosacruces son herederos de un conocimiento que podríamos llamar esotérico y que tiene mucho que ver con estos misterios de la existencia y de la vida, ¿no? Y sobre los que gira un poco toda la enseñanza que la Orden Rosacruz AMORC transmite a todos sus afiliados, ¿no? Acabas de mencionar también, Hugo, a los Rosacruces del pasado. ¿Desde cuándo existe la Orden Rosacruz? Hace mucho tiempo ya, ¿no? Sí, es cierto. Nosotros somos los continuadores en perpetuar todo el conocimiento que nos ha venido heredado de los Rosacruces del pasado. Y si hablamos del plano meramente histórico, nos hemos de dejar llevar hasta el siglo XVII, concretamente el año 1614, en Kassel, Alemania, en donde fue editado un primer manifiesto Rosacruz de nombre Fama Fraternitatis. Este manifiesto ya pone de relieve la existencia de una fraternidad Rosacruz, y de alguna manera es un manifiesto que, dadas las condiciones de la época, va dirigido sobre todo a los sabios y a los eruditos de toda Europa, indicándoles pues que se unan, o de alguna manera sugiriéndoles que se unan a los ideales rosacruces que se promulgan en ese manifiesto. De alguna manera
este manifiesto también propone una reforma general del mundo entero y lo hace a través no solamente de la sociedad, sino llegando a la sociedad a través del ser propio, es decir, hay que cambiar el chip, nos hemos de basar en el humanismo y en otros conceptos y en otros valores que en esa época la verdad es que faltaban, y a través de esa revolución interior del propio ser llegar al cambio de la sociedad. Esta es la idea del primer manifiesto, el primer conocimiento que se tiene realmente de los Rosacruces, que fue seguido de un segundo manifiesto en el año 1615 de nombre Confessio Fraternitatis, que en realidad es una ampliación del primero y que viene a matizar algunos aspectos. Hoy en día sabemos que estos dos manifiestos no estaban escritos por un solo autor, sino que lo hicieron varios y además lo hicieron de una manera colegiada. Estamos hablando de principios del siglo XVII, Europa vivía tiempos ciertamente convulsos, tiempos de gran incertidumbre, tiempos en que todo el mundo se planteaba pues muchas cosas, ¿no? Se vivía también una época de oscuridad, quizá la misma época o muy parecida a lo que estamos viviendo ahora, ¿no? También que parece que hemos perdido un poco el norte, que todo se está reestructurando a través de esta crisis que no es solo económica, sino también estructural, y es en este momento cuando los conocimientos que divulga la Orden Rosacruz pues se convierten en muy valiosos, ¿no? Sí, efectivamente, esta época era una época muy convulsa, quizás es algo que deberíamos recorrer a la historia y así lo veríamos. Había ya ciertos avances técnicos que no tecnológicos, pero la sociedad pues no era feliz, ¿no? Y entonces había... Como ahora. Exacto, como ahora. Es que la situación, es triste tenerlo que decir, pero es que es real, ¿no? Extrapolada a la situación actual es lo mismo. Hay una crisis social, hay una crisis económica y hay una crisis moral, y esta es la situación de principios del siglo XVII realmente. Entonces es el momento ideal que los Rosacruces deciden pues irrumpir en la sociedad, decir, oye, hay algo que no va bien, aquí hay algo que hay que cambiar, y nosotros pues creemos tener las bases para poder llevar adelante este cambio. Tan real es esta comparación que estamos haciendo que en el año 2001 la antigua y mística Orden de la Rosacruz presentó un nuevo manifiesto de nombre Lapositio Fraternitatis Rosae Crucis, que bajo ese mismo punto de vista expone a la sociedad la problemática que nosotros vemos que existe, y también, por supuestísimo, a pesar de todo, la esperanza que tenemos como místicos en el futuro. Según la Orden Rosacruz, ¿cuál sería la solución a esta crisis? ¿O por dónde pasaría el camino de la solución, de la salvación o de la luz? Bueno, lo que sí que me gustaría matizar es que la Orden Rosacruz Amorc, antigua y mística Orden de la Rosacruz, nada tiene que ver con religión, y que por tanto hay ciertos conceptos que nosotros no manejamos. El concepto de la salvación es algo absolutamente fuera de nuestro... Pero es lo que los individuos buscan ahora, ¿eh? Alguien que los salve o algo que nos pueda salvar de esta situación, ¿no? Sí, es evidente. Y como ya te digo, incluso con la aparición del primer manifiesto Rosacruz, de los 4 que se han conocido, ya se habla del cambio en el humanismo. Es decir, en el siglo XVII no se podría hablar tanto de materialismo, como sí, pero no comparado con lo que es hoy en día realmente la sociedad humana, y ya era necesario. Entonces, hoy en día se constata que ese humanismo es absolutamente necesario para destronar el materialismo. Es decir, nosotros somos capaces de venir a este mundo, no saber por qué estamos aquí, ni por qué se aguanta todo esto a nivel natural, y vivir tan tranquilamente, pues esperando que luego nos tenemos que salvar, vivir con todas las comodidades en un mundo materialista sin tener que pensar absolutamente en nada y no preocuparnos en lo más mínimo de todo eso, ¿no? Nos hemos olvidado de lo que somos. Exacto, la primera cosa que tendríamos que realmente conocer es qué somos y qué venimos a hacer aquí. Estas son las dos primeras preguntas que cualquier buscador, que es lo que nosotros llamamos a las personas que se acercan a nuestros portales, son las dos primeras preguntas que la gente se hace, y hay muchísima gente que se las hace. Hay algunos que afortunadamente deciden ir más allá de la pregunta y buscar respuestas, y nosotros lo que queremos es, con nuestras enseñanzas, llegar a explicar a la gente que hay muchísimas más cosas que se deben conocer, que no solamente el hecho de que estamos aquí y que un día pues desapareceremos, y que por el camino pues podemos vivir, reproducirnos y vivir una existencia normal como cualquier ser humano, ¿no? ¿Hay algo más de lo que vemos, tocamos o percibimos con los 5 sentidos? ¿Hay una realidad que va más allá de lo tangible, de lo material?
Sí, pero no tiene nada que ver con aspectos mágicos o aspectos religiosos. Es una realidad que se conoce a través del conocimiento de las leyes universales y divinas y que está en nosotros mismos. Es decir, esto es lo que realmente la antigua y mística Orden de la Rosacruz enseña a través de esas enseñanzas y de ese conocimiento que transmitimos, ¿no? Antes decías, Hugo, que la Orden Rosacruz, claro, se inició a través de diferentes personas, fue un colectivo, aunque habitualmente, y en la Wikipedia además se explica de esta manera, dicen que la Orden Rosacruz fue fundada por un tal Christian Rosenkreutz. ¿Esto es cierto o no? Bueno, pues mira, rotundamente no es así. Lo que pasa es que hay que matizar. Si hablábamos hace poco del primer manifiesto, la Fama Fraternitatis, es cierto que en este manifiesto sí que se habla de un tal Christian Rosenkreutz como el fundador de la orden, pero yo pienso que esto hay que tomarlo como algo alegórico, como un mito, una leyenda realmente, que en realidad no es así, porque lo que tenemos que pensar es que Christian Rosenkreutz, incluso se habla por ciertos autores de la época de que podía ser la personificación de Hermes Trismegisto, el padre del hermetismo, puesto que los rosacruces siempre se han sentido los transmisores de unas tradiciones muy ancestrales y muy antiguas, ¿no? ¿De qué tradiciones estaríamos hablando? El concepto de tradición es muy importante porque para conocer la existencia y el origen del movimiento Rosacruz debemos plantearnos dos aspectos. El aspecto meramente histórico, ya lo hemos hablado, 1614, la aparición del primer manifiesto, y después algo que viene de mucho más antiguo y que no está documentado, que se refiere a toda la transmisión del conocimiento, de todas las enseñanzas. Esta sería la parte tradicional, como te digo, no está documentado. Pero, por ejemplo, Michael Mayer, que es un famoso alquimista Rosacruz del siglo XVII, dijo que los orígenes de la Orden Rosacruz eran egipcios, brahmánicos, pertenecientes a los misterios de Eleusis y de Samotracia, de los magos de Persia, de los pitagóricos y de los árabes. Es decir, ya estamos dando a entender que la tradición que de alguna manera ha sido traída desde la antigüedad es muchísimo más antigua que la historia y todavía sigue viva hoy en día en el seno de la actual antigua y mística Orden de la Rosacruz, que pensamos que es la organización que más fielmente defiende todos aquellos aspectos que ya eran nombrados y que ya eran corrientes en los Rosacruces del siglo XVII. Tengo entendido, Hugo, que la antigua y mística Orden Rosacruz, Amorc, fue fundada en el año 1915 por Harvey Spencer Lewis, ¿no? Correcto. Así Digo es. para que la gente entienda que la Orden Rosacruz es la tradición que ya se inició en el siglo XVII, pero ahora estáis vosotros como herederos de esa tradición, ¿no? Sí, es cierto. Es decir, lo que comienza en el siglo XVII es el movimiento Rosacruz. Ese movimiento da lugar a muchas organizaciones y, pues bueno, es transmitido, como ya hemos estado viendo, hasta nuestros días, concretamente en el caso de Harvey Spencer Lewis, un interesado tanto en la filosofía como en la historia del movimiento Rosacruz, que en 1909 decide ir más allá de ese interés y desde Estados Unidos se desplaza a París primero y a Toulouse después a la búsqueda de los Rosacruces que existían en ese momento en Europa. Después de un sinnúmero de aventuras interesantes y realmente importantes, los encuentra, es iniciado a la orden y autorizado para instaurar la orden en América a su regreso. Así lo hace y en 1915 comienza lo que todavía es la actual etapa de la antigua y mística Orden de la Rosacruz. Es importante matizar también que si nos fijamos en las fechas en las que esta transmisión se produjo, venían las dos guerras mundiales y es importante que la transmisión de este conocimiento salió de Europa, que quedó destruida o muy machacada por las dos guerras y fue a parar en América, donde el fenómeno Rosacruz ya volvió a resurgir. El resultado es que al finalizar las dos guerras mundiales el movimiento Rosacruz volvió a estar presente en todo el mundo gracias a esta gran visión de los Rosacruces europeos de ese momento. ¿Y la tradición que transmitís a través de Amorc es la misma que la que en su momento crearon desde la Orden Rosacruz a principios del siglo XVII? ¿Es la misma? ¿Ha evolucionado en algo? Amorc transmite unas enseñanzas. Esas enseñanzas son parte de lo que se llama la tradición primordial.
esa tradición primordial se ha ido transmitiendo de época en época, de año en año, de iniciado en iniciado, desde la más remota antigüedad, desde las escuelas de los misterios de Antiguo Egipto. Entonces, lógicamente, salvo las modificaciones lógicas y razonables adaptadas a la época, a la sociedad, con los avances que se han incorporado necesarios, pues las enseñanzas siguen siendo las mismas, correcto. Las mismas. Hablemos un poco de esas enseñanzas porque antes ya hemos mencionado, ¿no? Hemos hablado de las leyes universales. En Amorc, en la Orden Rosacruz, tenéis algo que es muy interesante, y es que aunáis espiritualidad por un lado, pero también ciencia, lo cual a veces parece que no se pueda mezclar, ¿no? Porque se tiende a confundir espiritualidad con religión, y cada religión y la ciencia no se llevan nada bien. Ciencia y espiritualidad pueden convivir. Perfectamente. Sencillamente es un problema de saber diferenciar. En el momento en que comprendemos que espiritualidad no tiene por qué ser religión, ya nos estamos acercando, ¿no? Ya estamos quitando un montón de barreras. Y esto es lo que hace el amor, es decir, nosotros creemos, estamos convencidos de que caminos hay muchos y no despreciamos ninguno. Sencillamente nosotros damos nuestro punto de vista. Y en este sentido, nuestro punto de vista viene marcado por una tradición ancestral, que se refleja a través de ese conocimiento que viene de la mano de la tradición primordial y que trata muchísimos temas y muchísimos puntos, ¿no? Que pueden ser desde el origen del universo, el espacio, el tiempo, las leyes de la materia, de la conciencia, de la vida. Pero desde un punto de vista siempre científico. Sí, basado el universo no lo creó Dios. Nosotros, el concepto de Dios es un concepto muy personal. Sí. Yo te puedo decir que a nivel particular, una de las primeras frases que yo conocí de la orden y que fue la que realmente me cautivó, y por eso pienso que tiene un valor que yo lo explique aquí como gran maestro que soy actualmente de la jurisdicción española, es la definición que se da del Dios en amor, ¿no? Que es el Dios de tu corazón y el Dios de tu comprensión. Es decir, no hay un Dios que está sentado en algún sitio a la derecha de alguien o a la izquierda de alguien, sino es tu propio Dios, lo que tú, la convicción o la idea que tú puedas hacerte de ese Dios, y no algo antropomorfo, como no durante mucho tiempo nos han venido intentando hacer convencer, sobre todo ya personas como el que está hablando ahora mismo de una cierta edad. Ajá. Y que durante mucho tiempo nos han insistido en según qué cosas de este tipo, ¿no? Digamos que eso que dice la Biblia no sería tan incierto, ¿no? Que dice que Dios vive en todos y cada uno de nosotros. ¿En qué sentido? Tú lo has explicado muy bien, Hugo. El Dios del corazón, el Dios de la comprensión. Todos tenemos un Dios, pero el Dios quizás que somos nosotros, está dentro de nosotros, ¿no? Que sería la sabiduría. Correcto. Efectivamente, en definitiva, nosotros somos una emanación de la divinidad o de ese cosmos que realmente ha provocado la vida. Y esta vida a la que podríamos hablar, porque cuando hablamos de las leyes universales la gente puede decir, bueno, ¿y esto qué es? Y precisamente yo es una cosa que me gustaría matizar, si pudiéramos hacerlo, en el sentido de que, ya lo he explicado antes, venimos aquí, no nos preguntamos el por qué, porque damos por normal estar aquí, y todo lo que hay y ocurre a nuestro alrededor, pues lo consideramos normal porque lo vemos cada día. Y no contestamos a la gran pregunta, ¿no? ¿Para qué? Es decir, ¿qué hago yo en este mundo? ¿Para qué he venido? ¿Cuál es mi visión? ¿Cuál es mi vocación? Porque si uno tiene claro eso, los problemas tienden a resolverse con más facilidad o más fluidez. Hablemos de eso un poco, porque claro, hasta ahora hemos estado hablando en la entrevista, Hugo, de espiritualidad, de teoría, que eso está muy bien, pero yo supongo que la gente dirá, de acuerdo, entonces yo con las enseñanzas Rosacruces, ¿cómo puedo llegar, por ejemplo, a final de mes? Porque yo supongo que os encontraréis también que muchos miembros de la Orden Rosacruz, bueno, estamos viendo todos, al fin y al cabo todo nos afecta, ¿no? La crisis global, esta crisis económica. ¿Qué nos puede aportar la Orden Rosacruz para superar esta crisis, pero de manera práctica? Es decir, ¿cómo puedo aplicar yo las leyes universales que enseñáis en la Orden Rosacruz, en Amorc, para superar los retos diarios que me ofrece la vida, ¿no? Que me plantea la vida? Bien, el pensar que por pertenecer a una organización, la que sea, uno va a dejar de tener problemas, esto es muy arriesgado y no es así. Yo te lo convertiría en pasiva, ¿no? Es decir, nosotros lo que damos es las claves para que las expectativas de la gente estén, digamos que más adaptadas a la realidad. Es decir, cuando uno tiene unas aspiraciones muy grandes, basadas en conceptos absolutamente materialistas, cualquier crisis se te lleva por delante. En cambio,
si tus convicciones o como te decía antes, si los objetivos de tu vida están mucho mejor enfocados y no son solo materialistas, sino que la parte espiritual, la parte humana florece en ti, digamos que la vida se hace mucho más sencilla, porque se comprenden mejor todas las cosas y las crisis son mucho más llevaderas. Entendemos por crisis ya no solamente las económicas, que es lo que todo el mundo hoy en día sabe, pero dentro de la vida de una persona existen muchos tipos de crisis, o lo que nosotros llamábamos también noches oscuras, ¿no? Es decir, que son propiamente situaciones en las que los seres humanos pues nos sentimos desesperanzados, que nos falta algo. No solamente existen crisis económicas. Entonces, las enseñanzas de la Rosacruz, de alguna manera, en su conjunto, dan una idea mucho más adecuada para que el ser humano transite durante su existencia con unos resultados globales mucho más, digamos, acertados y con unas expectativas mucho más acorde a las posibilidades humanas. Posibilidades humanas. Mira, vamos a hablar de esas posibilidades humanas, porque yo no sé si es un tópico o no, pero cuando uno tiende a hablar de la Orden Rosacruz o incluso de la masonería, porque os confunden muchas veces, ¿no? Sois conscientes de que cuando dicen que alguien es Rosacruz, dicen que es masón, se tiende a confundir e identificar, ¿no? Y no es lo mismo. Para nada. Podéis compartir, supongo que ideales, habrá algunos puntos en común, pero no sois lo mismo. No, y me alegro que hagas esta pregunta. Vamos a ver, organizaciones filosóficas, iniciáticas y tradicionales lo son ambas. Que ambas vienen de un pasado realmente apreciable en cuanto a la cantidad de tiempo es una evidencia, pero no tienen ninguna relación entre ellas, a la excepción de sus propios objetivos. Es decir, es evidente, y esto es un poco lo que te decía antes, ¿no? La Rosacruz sin duda no es el único camino espiritual, místico, válido para llegar a ese estado que nosotros llamamos el estado Rosacruz, el estado de la paz profunda, ¿no? Pero hay otras organizaciones como la masonería que sí que lo son, y es cierto que hay rosacruces que además son masones y otros y masones que también son rosacruces, pero a excepción de esto, y de que realmente incluso hay algunos autores que dicen que la masonería surgió en el siglo XVIII en el terreno abonado por la Rosacruz en el siglo XVII, que es donde aparece. Bueno, pues a partir de ahí es lógico pensar que haya esta vinculación de las personas a ambas organizaciones, pero sin ninguna relación entre ellas. Igualmente, Hugo, siempre que se habla de sociedades secretas, entre comillas, ¿no?, como la Orden Rosacruz o la masonería, se tiende a decir, y yo no sé si es cierto o no, corrígeme si me equivoco, que dentro de la iniciación, o una de las cualidades que se aprende, o facultades que se ayudan a desarrollar, estaría, por ejemplo, la de la telepatía, la proyección astral, es decir, ahondar un poco, conocer mejor todas las posibilidades que tiene nuestra mente, ¿no? Porque seguramente de nuestra mente aprovechamos muy poco, solo esto. Efectivamente, eso además está al alcance de todo el mundo y es así sabido. Dentro de las enseñanzas del Amorc, los fenómenos psíquicos, como los que acabas de nombrar tú, la transmisión del pensamiento, el aura, la proyección astral, son fenómenos que se estudian porque son ciertos, que a través de un buen conocimiento pueden llegar a, vamos a decir, a ponerse en práctica. Pero no nos olvidemos de que, como en todos los ámbitos de la vida, es necesario el estudio y la comprensión muy profunda de todos esos fenómenos, puesto que, por ejemplo, hay muy pocos atletas que de manera innata tengan la capacidad en su cuerpo, es decir, se ha de predisponer. Pues esto es lo mismo, es decir, existen muchos experimentos que tienen relación con fenómenos psíquicos, y ya digo que sin una dedicación total dentro de las enseñanzas del amor se tocan esos temas, pero como algo más de todo lo que es el conocimiento espiritual y de todo lo que nos viene de esa tradición ancestral, sin demasiada más importancia. Eso sí, cuando llega el momento se le hace entender al estudiante Rosacruz que eso es más sencillo para unas personas que para otras, sencillamente por esta predisposición que las personas tenemos hacia ciertos objetivos de la existencia humana. Es curioso esto, porque no somos conscientes del poder que tiene nuestra mente, y solo fuéramos, seguramente las cosas que nos pasan en la vida pues se podrían aceptar mejor, o se podrían afrontar o superar todos los retos, ¿no?, que se nos plantean a diario. Esta mente que tenemos se puede definir
como la mente cuántica. Ahora que la física cuántica está empezando también a estudiar estas facultades, ¿no?, de la mente humana, que dicen que la realidad existe en relación sobre todo al observador, ¿no? La realidad se crea porque hay un observador, hay alguien que está creando esa realidad también. ¿Hasta qué punto podemos decir que nosotros, Hugo, somos creadores de nuestra realidad? Eso es una evidencia. Nosotros, hay otra frase que escuchamos habitualmente dentro del entorno de la tradición Rosacruz, que es que somos lo que pensamos. Esto es algo que nos debería hacer reflexionar a todos, puesto que si los pensamientos que nosotros manejamos son pensamientos positivos, son pensamientos de bondad, insisto, nada que ver con religión, si no se quiere. Yo estoy hablando de creencias personales, y en esas creencias personales cada uno dentro del amor puede tener las que quiera, incluso las de la religión, pero en el término más general, la AMORC no opina sobre la religión. Lo que pasa es que si nosotros tenemos pensamientos, actitudes positivas con referencia a la vida, estamos generando nuestra propia vida de una manera positiva y de una manera absolutamente realista. Si lo hacemos al revés, lo que estamos haciendo es crear a nuestro alrededor unas características negativas que al final nos van a perjudicar. Antes, al principio de la entrevista lo decíamos, no sois una sociedad secreta, es decir, sois una sociedad abierta, aceptáis a cualquiera que quiera aprender los conocimientos de la Orden Rosacruz, estas enseñanzas tradicionales, ancestrales. Quien quiera apuntarse o quien quiera formar parte de esta sociedad, quien quiera formar parte de AMORC, ¿qué tiene que hacer? Pues es muy simple. Yo pienso que la palabra que mejor define a este tipo de organizaciones o sociedades como la nuestra es discreta, más que secreta. Es decir, somos discretos porque vamos a decir, nuestras enseñanzas no pueden ser comercializadas como se comercializan cualquier otro producto, pero sí que en este sentido pues es tan sencillo conocernos y podernos afiliar a nuestra asociación como visitar nuestra página web www.amorc.es. Ahí encontraremos no solamente la posibilidad de podernos afiliar sin tener que dar explicaciones a nadie, sino además conocer un poquito más la AMORC. Vosotros podéis visitar su página web, nosotros tenemos la fortuna hoy de poder visitar su templo, que no ha sido fácil. Sí, por esa misma discreción, Alex, que te decía, es decir, nosotros pensamos que quien sienta esa necesidad, pues a través de la facilidad que se da hoy en día para ser miembro asociado de la AMORC, pues puede conocer ese templo en el momento determinado. A pesar de todo, voy a estar encantado de poderte enseñar el gran templo de la Gran Logia Española de la AMORC, que tiene el nombre de Templo Maat, en honor a la diosa de la verdad, a la diosa egipcia de la verdad. Vamos a verlo entonces. Hugo, acompáñanos. Muchas gracias. Hasta ahora. Bueno, pues nos encontramos en lo que podríamos llamar un templo Rosacruz característico. Este templo sirve realmente para que aquellos estudiantes rosacruces que así lo deciden se reúnan en él. Insisto que es un tema absolutamente voluntario, es decir, no existe ninguna obligación de venir a un templo Rosacruz. Hay muchos estudiantes que deciden estar en su casa tranquilamente y estudiar sus monografías allí, y en cambio hay otros que encuentran provecho de estar aquí en un ambiente armonioso en el que van a encontrarse pues con un ritual que lo único que pretende, sin tener absolutamente nada que ver con la magia ni con la religión, lo único que pretende pues es acercarles a la parte más positiva de ellos mismos, a la parte más espiritual de ellos mismos. Insisto que no existe ninguna obligación de venir. El templo Rosacruz, como podemos ver, realmente representa al globo terrestre. Podemos encontrar los 4 puntos cardinales, los 4 representados por las 4 estaciones o atriles que podemos encontrar en él, y también la relación que existe entre el hombre y el universo, que viene representada por el techo en que están pintadas pues las estrellas y una parte de la bóveda celeste. También nos encontramos este triángulo, que es el corazón realmente del templo y que nosotros denominamos Shekinah. Realmente es lo que ilumina
simbólicamente a todos los que se encuentran presentes durante el ritual, y las 3 luces que encontramos significan el pensamiento divino, la palabra divina y la obra divina que están manifestadas en el templo. Por supuesto, la palabra divina es una palabra que queda muy a disposición de lo que piense cada uno de los estudiantes rosacruces. Lo que sí que es importante es el triángulo dentro de la tradición Rosacruz, que como veis, esta Shekinah es de forma triangular. Cuando el ritual comienza, cuando la reunión comienza, el maestro se sitúa en el atril, este atril que podemos ver allí en el este o en el oriente, porque entendemos que es por donde viene la luz, el conocimiento, y que se transmite de ahí a través del corazón del templo, de la Shekinah, a todos los miembros presentes. Durante la reunión, el maestro leerá un mensaje filosófico que tendrá mucho que ver con las enseñanzas rosacruces, de las que hemos hablado antes, y al acabar ofrecerá un foro, un debate a todos los miembros para que cada uno pueda dar su punto de vista sobre lo que ha hablado y pues hacer preguntas o intentar una mayor comprensión de todo eso que se ha dicho. Al acabar, y ya fuera del templo, normalmente los miembros pues compartirán un agape fraternal y continuarán hablando pues de todos los temas de los que han estado hablando durante la reunión o de otros, y también relacionándose entre ellos.